Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Masarellano y hoy vamos a entrevistar a Fernando Muñoz, que ha tenido la buena consideración de enviarnos su último libro, Salir de sí, subtitulado de manera muy sugestiva como Para la Revolución de los Idiotas, un libro que pueden ustedes adquirir pidiéndolo por Amazon y que me parece uno de los mejores libros de filosofía, por fin, un libro de filosofía escrito en español por un autor español en los últimos años. Verdaderamente un libro que hay que masticar, que está muy bien escrito, porque aunque toca temas que son verdaderamente de gran profundidad filosófica y que hablan del mundo en el que vivimos de manera profunda, pues lo hace con un lenguaje que resulta muy, muy directo, ¿no? En ese sentido. Sin la típica jerga filosófica detrás de la cual se acaban parapetando pues, ciertos grupúsculos más semejantes a una secta que al verdadero pensamiento. Entonces, bueno, Fernando, lo primero, que muchas gracias por haberme enviado el libro, gracias también por haber aceptado la entrevista y tengo que felicitarte porque aunque no he leído el libro de forma completa, lo haré. Lo que he leído, bueno, porque lo fui a recoger hace un par de días a correos y me ha dado tiempo a lo que me ha dado tiempo, pero lo que he leído me ha encantado. Tenemos mucha sintonía, aunque tú tienes, por supuesto, una manera propia de abordar los temas. Y me has recordado con este libro a autores de la talla de mi querido maestro Dalmacio Negro o de alguien a quien citas en los agradecimientos, con quien también he tenido trato, no como profesor, pero sí de amistad durante un tiempo, que es Juan Bautista Fuentes, ¿no? Que me decías ahora fuera de cámara, hablando un poco del tema, que es verdad que es un maestro oral, es muy difícil citar sus ideas porque principalmente era un maestro oral como los de la antigüedad, ¿no? Y uno tiene casi que hacer como con Aristóteles o con Sócrates, ¿no? Y tirar de memoria de lo que ha dicho, de los apuntes, porque no tiene tanta obra escrita. Pero uno de los pocos textos que yo he leído de Juan Bautista, un texto que está en la revista Parerga, él comenta que al final Estado y mercado juegan a estar enfrentados, pero en el fondo coinciden en muchos de sus propósitos, ¿no? Y no sé qué te parece a ti esta idea, así un poco para empezar con Juan Bautista, con el Estado y el mercado y demás. Pues nada, primero, muchas gracias a ti por la paciencia, por haber leído lo que hayas podido leer del libro, que te agradezco que digas que está bien escrito, pero que pues hay que avisar al lector de que requiere cierto esfuerzo de lectura porque es árido. Hubiera requerido más tiempo de trabajo, pero decidí sacarlo ya porque me quemaba en las manos, por decirlo de alguna manera. Estaba ya cansado de darle vueltas a estos temas a los que llevo revolviendo pues muchísimo tiempo. Tanto como el que cito ahí en el prólogo, ¿no? Son temas que abordaba Juan Fuentes en sus cursos de doctorado, pues a principios de este siglo o a finales del anterior, más propiamente, ¿no? Entonces es verdad que muchas de las referencias que aparecen ni siquiera sé ubicarlas bibliográficamente, proceden de comentarios, ya fuera de Juan Fuentes o de alguno de los compañeros de aquellos cursos de doctorado. Y te agradezco, por supuesto, que me menciones a Dalmacio Negro, al que en muy poco tiempo yo le tuve un gran afecto, muy espontáneo, muy inmediato. Bien, dicho esto, pues en relación al mercado y al Estado, a mí me parece que es evidente que la oposición que a veces se quiere hacer entre esas dos, no sé cómo llamarlas, instancias, pues es puramente ficticia, es superficial, casi de maquillaje. Estado y mercado son dos momentos del proceso de desarrollo de las sociedades modernas. Esto yo creo que es una tesis habitual, casi un lugar común. Y en realidad es inviable un mercado sin Estado, tanto como un Estado o sea, uno sin otro, ¿no? Mercado sin Estado, Estado sin mercado. El Estado dispone las condiciones mínimas para el funcionamiento del mercado y el mercado es la estructura económica del Estado. No parece que sean cosas separables, ¿no? Como digo, dos momentos del desarrollo de las sociedades modernas, que es lo que en este libro se trata de recorrer, aunque tiene muchas aristas, muchas dimensiones. Esta no es más que una y ni siquiera la fundamental. Yo creo que todo el desarrollo de las sociedades modernas se puede resumir muy esquemáticamente, aunque luego la cantidad de material histórico que pudiera aparecer fuera incalculable, se puede resumir en un proceso de atomización, de erosión, de algún tipo de estructura de colectividad dotada de fuerzas de cohesión internas que mantienen a las partes unidas, ¿no?
que es lo que tradicionalmente se llama la comunidad, y en particular en Europa la comunidad universal cristiana. Es el proceso de erosión de esa estructura unitaria lo que va dando lugar a una polvareda en la que se resuelven las sociedades modernas, que requiere, esa polvareda no tiene estructura, su funcionamiento económico es a lo que llamamos mercado y resultan de algún modo totalizadas, unificadas o recogidas en unidad a través de una estructura externa administrativa que es el Estado. Eso es nada más, como digo, una de las líneas de desarrollo de este libro. Yo creo que lo fundamental, lo esencial del libro está en su concepción antropológica. Que, bueno, pues si quieres hablamos de ella o vamos... Claro, es que ahí es donde veo también esa conexión con Dalmacio, ¿no? Con Dalmacio Negro en su libro del mito del hombre nuevo, que pone también el foco en la concepción antropológica de la modernidad, ¿no? Y la pone a la concepción antropológica de la libertad, que es la anterior. Es decir, aunque se nos venda que esta es la concepción antropológica de la libertad, la que verdaderamente era libre era la anterior, porque para que haya libertad, el sujeto debe desarrollarse en una sociedad orgánicamente jerarquizada y organizada. Y ahora mismo estamos en una suerte de amalgama, como has dicho, una atomización que impide que esa libertad se desarrolle. Entonces, un poco, si nos puedes contar y desmitificar la antropología moderna y contar cómo es la verdadera antropología en ese sentido. Pues eso, la antropología moderna, pues es fácil de describir. Otra cosa es explicar cómo ha ido desarrollándose, ¿no? Yo creo que la modernidad concibe al ser humano como una pluralidad de individuos sustanciales. Cada uno de nosotros, dentro del saco de su piel, por decirlo de alguna manera, es autónomo, es soberano, es un individuo absoluto en el sentido de desligado perfectamente de los demás, que si entra en relación con los demás es a través de un cálculo racional, en defensa de intereses propios o privados, a través del contrato, que es el modelo de vínculo racional que puede haber entre dos sujetos individuales. Esa concepción antropológica a mí me parece absurda y toda la tradición la desmiente desde Aristóteles en adelante. El hombre es por naturaleza un animal comunitario, es decir, que el individuo es como mucho un resultado y como resultado yo antes que de individuo prefiero hablar de persona singular. Por supuesto que somos singulares, que cada uno de nosotros mantiene una cierta independencia respecto de los demás. No somos células en el tejido o pólipos en una colonia, somos sujetos relativamente independientes unos de otros. Pero la manera de pensar esa independencia en la modernidad es, por así decir, a priori. Es como si el sujeto ya existiera de antemano, dueño de sí mismo, soberano, y posteriormente, según aquellas viejas teorías del contrato, entrar en relación con los demás, cuando el caso es exactamente el contrario. Nacemos amalgamados, como has dicho tú, es decir, profundamente en comunicación profunda con otros. Y esa comunicación es la clave justamente de la antropología clásica y tradicional. El hombre es un animal comunitario o comunicativo, si queremos utilizar una expresión muy próxima. Es decir, estamos vinculados unos con otros. Decir persona sola es construir una contradicción. Una persona es posible solo en comunidad de personas o en comunicación con otros. Y esa comunicación además tiene un eco en nuestra vida subjetiva. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad que ha dejado de asombrarnos, pero que a mí me sigue maravillando, que es la capacidad de hablar con nosotros acerca de nosotros. Es decir, una especie de bucle reflexivo triposicional en el que uno puede adoptar respecto de sí las posiciones de yo, de tú y de él. Esa disposición que ahora vuelve locos, por lo visto, a los neurocientíficos, incluso aparece en cuestiones casi puramente ficticias, como la cuestión de si las máquinas van a adquirir conciencia, para lo cual necesitarían evidentemente dos cosas: cuerpo antropoide y carnal y mundo. Y mientras las máquinas no tengan un cuerpo antropoide, carnal y mundo, pues no tendrán conciencia. Pero claro, si lo adquieren serán sencillamente seres humanos. O sea que es una cuestión, a mí me parece puramente ideológica esta, de si las máquinas adquieren alguna vez conciencia. Esa capacidad de habla endofásica o silenciosa o subvocal o como la queramos llamar, es casi como el ombligo. Es el signo de nuestra dependencia de otros, de nuestra formación en el seno de una comunidad. Y en el libro pues trato de explicar cuál es la estructura de esa comunidad antropológica, que la modernidad habría venido a destruir o a erosionar al límite, teniendo como efecto esa erosión o destrucción la enorme floración de trastornos psicológicos, de pandemia, de depresión, de elevación constante de la tasa de suicidios y en general una crisis de la confianza
y que hacen nuestras sociedades pues prácticamente inhabitables. Es decir, empezamos a ser eso que Hobbes veía ya en la Inglaterra de su tiempo. No es cierto que Hobbes hablara del estado de naturaleza, es la Inglaterra de su tiempo en la que el hombre es ya un lobo para el hombre, que por cierto es la inversión de del viejo dictum senequista, ¿no? Del homo homini sacra res. El hombre ha dejado de ser una cosa sagrada para el hombre y se ha convertido en un lobo. Ese es el efecto último de la destrucción o la erosión de esa estructura comunitaria, que yo creo que en el libro, para la parte más fundamental o sustancial, pues es justamente el intento de análisis de la estructura de esa comunidad. Su comprensión, la comprensión de esa estructura nos permite entender en qué consiste la historia humana y cómo en la modernidad, precisamente por destrucción de esa estructura, se habla constantemente del final o la abolición de la historia. Vivimos ya en sociedades posthistóricas porque son sociedades donde esa estructura comunitaria, que es la que da razón o fundamenta la historia, está empezando a desaparecer. Por eso se habla del superhombre, del transhumanismo, en fin, esas cuestiones que también trató Dalmacio Negro pues prácticamente a lo largo de toda su obra. Hay una frase de Margaret Thatcher que comentas en un momento dado, que es no hay sociedad, ¿no? Que es muy, muy llamativa sobre cierto pensamiento que, como has señalado, parece querer sustituir los vínculos naturales por el contrato, ¿no? De forma que todo está al final mediado, ya no se resuelve de forma natural entre seres humanos, sino que todo está mediado por algún tipo de autoridad legal o mercantil, etcétera, que viene a suplir esa forma de relación, ¿no? Y es interesante porque hay otra máxima de Thatcher, también muy conocida, que es no hay alternativa, ¿no? No hay alternativa al capitalismo o no hay alternativa a esta forma de sociedad. ¿Hasta qué punto esas máximas que en su momento, cuando fueron pronunciadas, tuvieron una cierta oposición, sobre todo por el pensamiento anticapitalista de izquierdas y tal, no tanto por el mundo conservador? ¿Hasta qué punto hoy ya no hace falta decirlas porque todo el mundo las asume? Da igual que uno sea de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, al final todo el mundo asume, si no de forma teórica, sí de forma práctica, que efectivamente no hay sociedad y que cada uno debe únicamente desenvolverse como individuo, ¿no? Y tirar hacia lo suyo y no nos preocupamos por esos lazos comunitarios, por cómo está el vecino, por cosas que hace unos años o incluso en un pueblo a día de hoy, un pueblo pequeño, siguen dándose, ¿no? Pero que en una gran ciudad, en estas grandes ciudades donde parecen que quieren que vivamos, cada vez más grandes, más hiperconectadas, pero al mismo tiempo con la gente más aislada, no se dan, ¿no? Este tipo de relaciones. Pues es verdad, es muy conocida la frase de Margaret Thatcher. A mí me llama más la atención otra que también cito ahí en el libro. Creo que está recogida de un autor que leí en su momento, no la ubico, digamos, en las entrevistas a Thatcher. La he leído de segunda mano, pero viene a decir Margaret Thatcher que la economía es secundaria, que es una herramienta para actuar sobre el espíritu y el corazón de la gente, del pueblo. Lo que quiere cambiar es la actitud de las personas, su corazón y su espíritu, dice literalmente. Y efectivamente lo ha conseguido. Lo ha conseguido no tanto negando que haya sociedad, yo diría más bien que no hay otra cosa que sociedad. El proyecto es el de una sociedad universal, o una sociedad, a veces dicen redundantemente, una sociedad universal de mercado, que busca su estado universal, que en realidad pues parece que no existe porque, aunque hace un poco tiempo todavía los defensores del globalismo estaban entusiasmados con la construcción de una especie de sociedad universal cosmopolita, pues basta con que alguien levante las fronteras económicas para que el nacionalismo renazca, ¿no? Y lo estamos viendo justamente en estos días. Es decir, las fronteras no habían desaparecido, sencillamente estaban con la guardia baja. Bueno, no hay otra cosa que sociedad, porque la sociedad consiste justamente en la ausencia de comunidad. Lo que en realidad tendría que haber dicho Thatcher es no hay comunidad. No hay más que una polvareda o nube de individuos que totaliza la estructura mínima del Estado, que es como la membrana que envuelve esas moléculas, esas partículas elementales que, de no ser por la membrana estatal, por decirlo de alguna manera, se disolverían en el aire, como dice Marx, ¿no?, en el manifiesto. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. De manera que no hay otra cosa que sociedad. En cuanto a la alternativa, pues es evidentemente ideológico que no hay otra alternativa. Primero porque, como decía Chesterton, lo que ya se ha realizado alguna vez es posible. Y efectivamente durante 1000 años existió una estructura colectiva
no de carácter político ni societario, que es la comunidad universal, de manera que imposible no es, la alternativa siempre está en nuestras manos. Y naturalmente hay cierto interés en hacernos creer que no hay alternativa. Esto no significa, la alternativa evidentemente no es el comunismo es una forma extrema de individualismo, a pesar de su nombre. En el libro cito, por ejemplo, a Skinner, un autor que hace una especie de revisión del mundo tardo soviético, ¿no? Donde dice explícitamente que el comunismo es un individualismo llevado hasta el final, que todavía el liberalismo había detenido, por decirlo de alguna manera, el proceso de eolización, de análisis, por decirlo de algún modo, de la sociedad a la escala de la familia nuclear. Y el comunismo trata de llevarlo por fin a la escala límite, que es la escala del individuo. O sea que el comunismo no es ni mucho menos la alternativa. El comunismo, por lo menos, tal como históricamente se ha realizado. Es decir, que puede haber otras formas de comunismo, de comunitarismo, o de anarcocomunitarismo, o de anarcocatolicismo. Puede haberlas y pueden pensarse. Pero esas alternativas no son alternativas que dependan de nosotros. En tus palabras me da la impresión de que de repente pues nos hubiéramos olvidado del prójimo, no atendiéramos al vecino, como si algo hubiera mutado en nuestra manera de ser, en nuestra actitud, como si fuéramos peores personas, por así decir, ¿no? Pero se trata de que efectivamente a través de la economía se actúa sobre el corazón y el espíritu de la gente. Es nuestra manera de vivir, es nuestra manera de trabajar y de consumir la que induce nuestro egoísmo. Es decir, el egoísmo no es sencillamente el resultado de una decisión o de un rechazo de la voluntad a abrirse al prójimo. La apertura al prójimo, el título del libro es Salir de sí, no es una actitud individual. Puede empezar por ahí, yo puedo tomar conciencia de la situación en la que me encuentro y hacer un esfuerzo subjetivo, individual, por abrirme a los demás. Se trata más bien, sin embargo, de que la estructura de convivencia se modifique radicalmente, que cambien las maneras de trabajo y de consumo. El gran motor de la modernidad, y aquí hay montones de derivadas que son, pues cada una de ellas daría para mucho tiempo, el verdadero motor de la modernidad, es decir, el martillo que radicalmente ha erosionado la estructura de la vieja comunidad, a mí me parece que tiene un nombre, es la industria. La industria, el comercio, la industria, las finanzas. Es decir, el motor económico del mundo moderno, dicho rápidamente. ¿Y esto es necesariamente así? Pues a mí me sorprendió mucho porque yo es verdad que hace muchos años tenía una cierta inclinación casi ludita. Tenía la tendencia muy, muy espontánea, porque yo soy al fin y al cabo hijo de campesinos, de huir del mundo, de retirarme un poco, sin matar a nadie evidentemente, un poco al modo Ana Bomber. Sabes que Jorge Casesmeiro tiene un libro excelente sobre Ana Bomber y sus vínculos con la literatura hispana. Casi como Ana Bomber, retirarme del mundo y buscar una cabaña, no sé si en Montana o más bien en Extremadura o en Galicia, ¿no? Hoy no lo veo así. Yo creo que el problema no son las máquinas. El problema es la estructura o la visión del mundo socioeconómica en el que las máquinas funcionan. Y esto lo he aprendido de la lectura de Matthew Crawford, que es un profesor de estudios culturales, creo que en Virginia, y un mecánico excelente de motos, que tiene una obra corta, pero a mí me parece que extraordinaria. Yo voy hablando, Matthew Crawford al final va a tener que contratarme como representante porque voy vendiendo su obra aquí en España constantemente. Me parece de un interés completo, vamos, es uno de los autores que más interés ha despertado, cuya lectura más interés ha despertado en mí en los últimos tiempos. Y Matthew Crawford tiene evidentemente, como mecánico de motos que es, una visión de la máquina muy distinta. La máquina debe funcionar integrada, por decirlo de alguna manera, en esa estructura comunitaria de la que aquí no hemos dicho una palabra y es mejor que casi no referirnos a ella porque resulta muy difícil de resumir y sintetizar en poco espacio. Y es la parte, sin embargo, más interesante, yo creo, de este libro, ¿no? Sin embargo, la industria lo que ha hecho es supeditar absolutamente la existencia humana a la producción económica. Ha puesto al hombre al servicio de la máquina. Yo creo que la forma más radical de negación de la existencia antropológica es la cadena de montaje. Incluso todo el nuevo management, toda la gestión de la producción, toda la optimización de los procesos está, yo creo, invertida. Habría que producir, dicho rápidamente, una auténtica revolución en las formas de trabajo y o de consumo
porque el consumo hoy en día es una parte fundamental de la producción. Habría que radicalmente transformar el mundo para conseguir volver a salir de nosotros mismos, rompiendo con esa visión del individuo como quebrado y aislado, como si fuera sustante y estuviera dividido entre un interior anímico o neurológico y un cuerpo puesto al servicio de ese interior. Es verdad que tenemos una relativa independencia del medio, ¿no? Hay casos de heridos creo que es el resultado improbable, pero que a veces sucede, de infartos, ¿no? Hay un tipo de trastorno de enfermedad que se llama síndrome de cautiverio, en los que la persona que sufre un infarto y sufre daños en el tronco cerebral, pues queda completamente inmovilizada. Casi siempre pueden mover los ojos o las pestañas, pero hay casos de síndrome de cautiverio perfecto. Por ejemplo, Alba Noé, en un libro que se llama Fuera de la cabeza, menciona el caso de una paciente, Julia Talavaro, que pasó años en Nueva York en estado absolutamente inmóvil, naturalmente alimentada por maquinaria, y se discutió sobre su posible desconexión, dudando de que tuviera conciencia. Tenía conciencia plena de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Esto induce la idea de que hay una especie de habitante espiritual en el interior de nuestro cuerpo, síndrome de cautiverio, llaman al trastorno, a la enfermedad, al daño, y parece que tiene entidad sustancial, que puede haber un yo que gobierna el cuerpo con independencia del mundo. Esto es una ilusión óptica, yo creo que es un error. Y sin embargo, esto exige que demos razón, por ejemplo, de casos como el de esta mujer, que consiguió salir del hospital gracias a que parientes y amigos muy cercanos, justamente aquellos con los que mantenía un afecto intenso, se empeñaran en afirmar que había conciencia en aquel cuerpo. Efectivamente, acabó saliendo del hospital y vivió, creo que hasta los 60 y tantos años. En una situación complicada, no sé hasta qué punto se recuperaría, en fin. Pero parece que efectivamente que hay un interior que gobierna este cuerpo y lo pone, y que se comunica a través del cuerpo con el exterior. La consigna absurda, pero comprensible, ¿no? Por otra parte, de nuestro tiempo, es esa que dice: yo soy yo y hago con mi cuerpo lo que me da la gana. En el libro hay una reivindicación del carácter de unión sustancial del cuerpo y el alma. No es tanto que no exista el espíritu, lo que no existe es el espíritu sustantivo, el espíritu independiente de la materia. A veces tengo problemas con esto porque hay quien piensa que con esto me escapo de la ortodoxia, pero a mí me parece literalmente ortodoxia aristotélico-tomista, a pesar de la negación del carácter sustancial del espíritu. Es decir, el ser humano, estos días estaba leyendo Joseph Pieper, un librito que se llama Muerte e Inmortalidad, donde insiste de entrada en que la muerte no es algo que no afecte al alma, que al alma le sea indiferente y que dejara únicamente el lastre del cuerpo. El que muere es el hombre todo, insiste Pieper. Lo digo pues sencillamente porque no quisiera escaparme de la ortodoxia, ¿no? De manera que creo que estoy dentro de la ortodoxia cuando afirmo que no somos un sujeto que posee un cuerpo, somos un cuerpo. Tu cuerpo, el cuerpo y tu gran razón, dice Nietzsche. Tu cuerpo no dice yo, pero hace yo. Bueno, pues eso es lo que estoy intentando defender ahí. El yo se construye, y no se construye únicamente a través del cuerpo individual, sino del cuerpo en comunicación con otros en función de terceros. Esa estructura de la comunidad, de la que hablaba antes y de la que digo que es difícil dar razón en poco tiempo, ¿no? Si nos sacan de esa comunidad, entonces nuestra subjetividad no se desarrolla, o no se desarrolla en el sentido tradicional del término, ¿no? Uno de los grandes problemas que plantea el transhumanismo, yo creo, no es tanto el de la producción de cuerpos humanos individuales. Ya hace unos años leí en la prensa la noticia de que se dieron de alta, ¿no? Se dieron de alta 2 embriones madurados enteramente en exoúteros, embriones de chimpancé, que no nacieron del cuerpo de una hembra de chimpancé, sino que fueron gestados en úteros externos. Bien, en el caso del cuerpo humano parece que podría construirse también en exoúteros. El problema es qué hacer luego con el proceso de educación, con la formación de la subjetividad de esos cuerpos humanos individuales que habrían sido producidos artificialmente. ¿En qué estructura, en qué sucedáneo del elemento del parentesco iban a madurar esos cuerpos? Porque no somos solo cuerpos, ni siquiera el cuerpo es ya un cuerpo biológico. Nuestro cuerpo, contra toda una idea muy simple de la evolución,
no es el resultado de una evolución zoológica enteramente análoga a la de otros animales. Es el resultado de una evolución en los que los rasgos morfológicos o fisiológicos se contrastan con un medio que ya no es un medio natural, que es el entorno cultural. Es decir, con un medio que es resultado de la propia construcción por parte del hombre. O sea, son una cantidad de problemas terribles. Todas estas alusiones, yo sé que da la impresión de una polvareda, pero el libro ha hecho el esfuerzo, en el libro he hecho el esfuerzo de tratar de sistematizar todas estas cuestiones que están muy profundamente ligadas, pero que cada una de ellas requeriría un desarrollo muy extenso. Y entonces, claro, el libro es arduo, es algo que no quiero ocultarle a los posibles lectores. Claro, es muy interesante, ¿no? Porque tú dirías entonces que ese útero artificial sería el grado último de este proceso. Es decir, ya llegar a ese punto de desconexión del ser humano con sus vínculos naturales. Y comunitarios, ¿no? Porque sería también un pseudo comunitarismo, ¿no? Porque de alguna forma, en vez de ser educado por sus padres, ese sujeto pasaría a estar educado por el Estado, ¿no? Podríamos decir, o por algún tipo de empresa privada o que lo hubiera producido, quizás, y que fuera el equivalente a un padre, a una madre. Es que pensar así, incluso pensar por una parte el cuerpo y por otra parte la formación de la subjetividad, vamos a utilizar expresión para no decir educación, la formación de la subjetividad. Para no decir educación, porque educación puede ser suministro de contenidos, pero para suministrar contenidos tiene que estar el sujeto que los absorbe, los adquiere. Es la construcción del sujeto. La construcción del sujeto tiene lugar históricamente, antropológicamente, en el seno de la unidad de parentesco, del elemento del parentesco que a su vez, de la forma elemental de parentesco que a su vez está incluida en formas más amplias de parentesco, históricamente, ¿no? Por cierto, el mayor desarrollo de una sociedad fundada en la estructura de parentesco es la ciudad antigua, las viejas poleis. Las viejas poleis son comunidades étnicas, ciudades étnicas, donde para ser miembro de la polis hay que ser pariente de otros miembros de la polis. Es decir, la ciudadanía se confunde con la fraternidad, por decirlo de algún modo. Esa estructura entró en crisis ya en la antigüedad y acabará dando lugar a las ciudades imperiales. Esto lo explica magníficamente Fustel de Coulanges en la ciudad antigua, pero hay muchos registros, o sea que a veces se dice y habla de la ciudad antigua como si fuera un micromodelo del Estado. No tiene nada que ver con el Estado moderno. El Estado moderno no es justamente supraétnico. El Estado antiguo empieza siendo un Estado étnico y acaba dejando de serlo, por supuesto. O sea que bueno, a lo que iba. Esa matriz donde se construye la subjetividad, en la estructura de parentesco se suele lo ponemos en el ejemplo al cuerpo. El cuerpo sería producido industrialmente no sé, en grandes empresas de producción de individuos y luego vendría el proceso de construcción de la subjetividad que de algún modo habría que implantarle. El modo de implantarlo no puede ser genético porque la conciencia no emana del cerebro. El pensamiento humano, hay quien tiene una visión, por así decirlo, digestiva del pensamiento. Igual que el estómago hace la digestión, el cerebro piensa. Esto es absurdo. Si cogemos a un individuo humano y lo mantenemos aislado del resto, de la comunicación con otros, en una estructura mucho más compleja que, digamos, la presencia binaria de uno ante otro, en una estructura que, vuelvo a insistir, es el núcleo de este trabajo, el análisis del cual es el núcleo de este trabajo, el pensamiento no se desarrolla. Los niños féricos, un eufemismo para decir salvajes, propiamente no piensan, y no piensan porque no hablan, sencillamente porque el pensamiento es lingüístico. El hombre es un animal con logos. Gustavo Bueno solía añadir a esta definición, se la oí en muchas ocasiones, otra, creo procedente de Siodo, solía decir, que dice que el hombre es un animal que come pan. Bueno, pues yo he intentado efectivamente ver que comer pan y hablar, producir y proferir son dos tipos de actividades enteramente unidas, sustancialmente unidas. La sustantividad que adquiere el lenguaje, la autonomía que parece adquirir el lenguaje, es un resultado último y frágil. No es separable de ningún modo el hablar del trabajar. Es decir, que hacer y pensar son dos aspectos de lo mismo. Entonces, ese niño aislado no llega a pensar, no le sale el pensamiento, decía también Bueno, pues como surge la segunda dentición, madura por mera madurez biológica.
El sujeto madura en la estructura comunitaria y si no, no madura. Entonces, habrá que buscar un suplemento, un sucedáneo de esa estructura comunitaria. Pero yo creo que esa estructura es insustituible, literalmente insustituible. Entonces, y su producto es una subjetividad que tiene un componente esencial, que es la compasión. Esto revolverá en su tumba a Nietzsche, pero es la compasión. Sujetos no gestados en esa estructura comunitaria elemental serán sujetos, digamos, con un déficit de compasión. Estos días se lee en la prensa que hay muchos psicópatas entre nosotros, aunque son muy pocos los que dan material para novelas y telefilmes porque cometen crímenes. Sin embargo, el número de psicópatas, por lo visto, es terroríficamente alto. Un psicópata es alguien que tiene un déficit de compasión. Y me da la impresión de que en esta sociedad donde los vínculos afectivos están, si no rotos, profundamente dañados, en las que existe esta crisis de la confianza, pues es sencillamente natural que aparezca este hundimiento de la compasión. No se producirá una multiplicación exponencial en el momento en que los sujetos sean producidos en exoúteros, pero su formación, la formación de su subjetividad, pues corra a manos de técnicos o de expertos. Puede generarse compasión de manera artificial, puede inocularse o instalarse, utilizando este lenguaje casi industrial, ¿no? Pues mi opinión es que no. Mi opinión es que solamente en el contexto de la estructura no natural, porque el parentesco no es natural en el sentido de biológico, es ya un elemento, un rasgo característico de la vida humana, es un producto cultural. Esa estructura, sin embargo, me parece insustituible. El vínculo paterno-filial, paterno incluye aquí materno-filial, que conste, no puede imitarse, no puede reconstruirse artificialmente. Me da la impresión, o puede impostarse a lo mejor, puede impostarse. Pero hay un elemento sutil que a mí me parece difícilmente reproducible de manera artificial. Y no es un elemento baladí, es el elemento troncal de la estructura de la subjetividad humana a lo largo de la historia. El texto del que hablamos acaba con una frase que me gusta repetir, que dice que no somos hombres nuevos, somos hombres modernos, es decir, la forma que eventualmente cobra el hombre eterno. Eternos no somos, evidentemente, pero cualquier elemento, cualquier novedad que toque esa estructura mínima, pero sutil de la compasión, yo creo que da lugar a algo que ya no es propiamente humano. Es decir, los transhumanos serán más bien inhumanos, serán otra cosa, no serán un añadido o un elemento en el proceso evolutivo del hombre, serán alterhumanos, no transhumanos. Habrán dejado de ser propiamente humanos. De manera que lo que nos estamos jugando, a mi juicio, es mucho. Y detrás de todo esto lo que está es esa visión del ser humano como un producto natural, como un cuerpo individual, dotado de un espíritu que no sé cómo van a inocular. Es decir, o bien consideran que la mente no es más que el funcionamiento del sistema nervioso, repitiendo de nuevo esa visión digestiva del cerebro, ¿no? Como si el cerebro madurara y pensara, cosa que parece evidente que no es, o bien es algún tipo de entidad espiritual subsistente que de algún modo entra en contacto con el cuerpo. La cosa es mucho más complicada. El ser humano no se agota en el saco de la piel. Esto es una frase que le escuché a Juan Fuentes, creo recordar, en aquel curso de doctorado, pero bueno, que es un lugar común, porque ya he dicho, el libro este de Alba Noé se llama Fuera de la cabeza y otras lecciones de biología de la conciencia, ¿no? Bueno, pues Fuentes recordaba una frase de Skinner, en la que Skinner decía que la psicología estudia el cuerpo humano como cualquier otra ciencia humana, el cuerpo humano, decía. Pero cuando le apretaban para distinguir la psicología, por ejemplo, de la biología o la fisiología, decía, bueno, el cuerpo humano de la piel hacia afuera. Esto parece una butad, parece una salida, pero a mí me parece que tiene una sutileza que hay que explotar hasta el final. No nos agotamos en el saco de nuestra piel porque somos realidades no solo relacionales, sino estrictamente comunitarias o comunicativas. El hombre es un animal que tiene logos, vuelvo a repetir. Y el logos es justamente el tejido que nos hermana, que nos aúna, que nos comunica. Ese logos no es un logos estrictamente lingüístico, es un logos también, no sé cómo llamarlo, cultural. Es la obra humana, es la obra humana. Por eso tiene tanta importancia la forma de trabajar.
Y la forma de trabajo en el mundo moderno a mí me parece que es demoledora. El libro acaba con una coda que es una auténtica apelación. Y una apelación escrita en un lenguaje oracular, yo creo que literariamente es lo mejor del libro, las últimas páginas, pero muy oracular, muy oculta, porque yo creo que arrastra consecuencias políticas que primero yo no me atrevería a definir de una manera más sistemática, pero que desde luego son muy antimodernas. Y eso hoy en día es algo impopular, incluso peligroso. Perdón, que veo que tenía el micrófono apagado. Sí, no, totalmente, claro. Es que inevitablemente uno tiene que oponerse a estos presupuestos, ¿no? Que nos han llevado a lo que llamas sujeto roto, ¿no? En el libro, haciendo también una ligación muy interesante entre la idiocia y el lenguaje, ¿no? Que tendría que ver con esto del logos que estabas comentando, ¿no? Hasta qué punto la incapacidad para manejar el lenguaje, que por ejemplo se da de manera muy evidente en las gentes de mi generación, ¿no? Que repiten todo el rato palabras o frases hechas o coletillas que no son las típicas coletillas que tiene cualquier hablante, ¿no? En su idiolecto, como las tenía, ya que mencionabas antes, una bomber, ¿no? Razón por la cual fue capturado al final por culpa de su idiolecto. Sino que son un idiolecto común que sirve para rellenar huecos que no se pueden rellenar por medio del pensamiento ni de un lenguaje complejo, ¿no? Se me ocurre sobre todo de la reiteración de en plan y otro tipo de coletillas similares que sirven constantemente como para estar lanzando hacia adelante el pensamiento, la conversación, pero que realmente no tienen ningún tipo de contenido, ¿no? Y que, como digo, no es como podríamos pensar el tío de hace, ¿no? El tío de hace 20, 30 años, tío, ¿cómo estás, tío, tío? No, sino que realmente sirve para no decir nada, es un sinsentido y viene a mostrar una incapacidad de desarrollar el lenguaje, o sea, es algo que se puede entender en un adolescente, pero que en individuos adultos hechos y derechos con su carrera universitaria, que incluso acaban mencionando el famoso en plan bueno, pues hasta en discursos, ¿no? O en presentaciones de trabajo, etcétera, acaba evidenciando la imposibilidad de tener un lenguaje complejo, por no hablar del número de palabras con el que se escribe, el número de palabras con el que se habla, que se ha ido reduciendo de manera que tampoco se sabe nombrar el mundo con una paleta de colores, por decirlo de alguna forma, amplia, una gama amplia de adjetivos o de palabras con el que poder ser preciso a la hora de calificar el mundo y de calificarse a uno mismo y lo que uno siente y lo que uno ve, etcétera, sino que hay una homogeneización ya no solo en los modos de vida, sino también en los modos de expresión, que yo creo que es casi más significativa y que de alguna forma tú también señalas en el libro. Por un amigo que se dedica a la gestión de empresa y que, bueno, pues que es un personaje muy inteligente y además una excepción, digamos, en el mundo de la empresa, yo creo, en muchos sentidos, pues me dediqué a la lectura de un psicólogo de mucho éxito, un neoconductista que es Stephen Hayes. Stephen Hayes pues, es heredero de la obra de Skinner. Juan Fuentes, como sabrás, pues dedicó sus primeros años al conductismo desde una perspectiva, pues a mí me parece que interesantísima. Es una pena que la vida le llevara luego hacia la antropología y la historia. Bueno, una pena y una ganancia. O sea, no hay ganancia sin pérdida. Algo se perdió y algo se ganó en aquel proceso, ¿no? Pero claro, yo lo trataba justo cuando él era profesor de psicología básica y estaba muy interesado en la obra de Skinner. Bueno, él se distanció de aquello, pero bueno, yo he vuelto a retomar, por decirlo de alguna manera, el contacto con aquellos trabajos suyos, pues leyendo a Stephen Hayes y algunos otros neoconductistas, algunos de ellos españoles de mucho prestigio, ¿no? El conductismo siempre tuvo un problema enorme para hacerse cargo del ser humano y en particular del lenguaje, ¿no? Una obra de los años 50 de Skinner que se llama Conducta Verbal, yo creo que es el momento de ruptura del conductismo. El conductismo es incapaz en los años 50 de hacer frente al problema que plantea el lenguaje humano. Había tratado exclusivamente con animales, con gatos, con palomas, con perros, no con el ser humano. Sin embargo, el neoconductismo, después del largo periplo de la escuela cognitivista que ha dado forma a la psicología de los últimos 40 años, yo creo que para mal, sencillamente para mal. El cognitivismo se basa, como sabes, en la metáfora esta del procesamiento de información,
Por tanto, es una de las escuelas que promueven, de alguna manera, la visión quebrada del ser humano entre un interior, ya sea neurológico o mental, y un exterior. Y trata de pensar siempre la vida humana como el resultado de un procesamiento de inputs de información procedentes del entorno que son de alguna manera procesados o son de alguna manera formulados en nuestro interior, siguiendo, como digo, la vieja metáfora del procesamiento, que me parece absolutamente falsa, ¿no? Por muchas razones que, bueno, que no vienen al caso. Yo creo que el vínculo del cuerpo con el medio es un vínculo inmediato. El procesamiento es irrelevante, por decirlo de algún modo. Es verdad que acaba produciéndose una suerte de medio interno espiritual. La idea de medio interno procede de la biología, de Claude Bernard, y se refiere pues, a la homeostasis que el cuerpo es capaz de mantener con relativa independencia del entorno. Bueno, pues es verdad que hay una conciencia lingüística que se mantiene con relativa independencia del entorno. Podemos aislarnos, cerrar los ojos durante un tiempo y meditar sobre nuestras cosas. Como digo, con relativa independencia. Si la privación de los vínculos con el entorno se prolonga, el desfallecimiento, la caída de nuestra conciencia es inexorable. De manera que la independencia es, como digo, relativa, igual que lo es la del medio interno biológico. Es decir, podemos mantener la temperatura del cuerpo con relativa independencia de las variaciones externas de temperatura, pero dentro de ciertos parámetros, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que esta escuela que abandera Stephen Hayes, pues tenía muchas virtualidades, tiene de hecho muchas virtualidades. Y Stephen Hayes, pues mientras yo me dedicaba a esto, pues ha publicado un libro que se llama La mente liberada, que es un bestseller mundial que ha vendido muchísimo. Y efectivamente, pues hay una parte prolongada del libro que se ocupa de hacer una crítica de ese texto y de otros, pero fundamentalmente centrado en este, es decir, de las virtudes y de los déficits del análisis neoconductista de lo que llaman ellos conducta lingüística. Efectivamente, el lenguaje en las sociedades modernas parece discurrir, parece cobrar una especie de autonomía absoluta. Todos los trastornos psíquicos que sean propiamente psíquicos, que no resulten de disfunciones neurológicas, evidentemente, son de algún modo siempre trastornos lingüísticos. Y por eso la terapia es siempre alguna forma de cura por la palabra, como decía Freud. Es decir, son trastornos todos ellos del lenguaje. Estos trastornos lingüísticos son muy bien analizados por esta escuela neoconductista que entiende bien cuáles son las funciones conductuales que el lenguaje está adquiriendo. Tratan al lenguaje pues, como una fuente de estímulos análoga a los estímulos medioambientales percibidos. Alguien puede verse aplastado, por así decir, por la narración acerca de su propia identidad. Nuestro dictador interior, dice Stephen Hayes, puede obligarnos a actuar de un modo contrario a nuestra propia experiencia personal. Dicho de una manera clásica, ¿no? Casi con San Pablo, ¿no? Sé lo que debo hacer y sin embargo hago exactamente lo contrario. En mi interior existen siempre, en cualquier escuela psicológica, una pluralidad de instancias o de voces, ¿no? Desde la tópica freudiana y sus voces enfrentadas, el yo, el superyo, o este dictador interior, nuestro yo auténtico, nuestro yo trascendente, que dice Stephen Hayes, que son esas voces que hablan en nosotros, que a mí me parece que son únicamente, como dije antes, el eco de la estructura comunitaria en nuestra propia subjetividad. Es decir, cada uno de nosotros no es uno, como defiende la antropología liberal. Cada uno de nosotros es tres. Y de ahí, por ejemplo, la sutileza mucho mayor que cualquier filósofo liberal que se encuentra en la teología cristológica, por ejemplo, o en la idea de Dios que la teología cristológica construye, ¿no? O sea que somos unos sustancialmente, pero tres personas. Por tanto, imagen y semejanza de Dios, dicho rápidamente. Bueno, dejando esto al lado. El lenguaje ha funcionado siempre al compás, por decirlo de alguna manera, de la producción. Como decía antes, es absurdo separar hacer de hablar. Hablar y hacer es prácticamente dos dimensiones de lo mismo. Se ha hablado de lo que se hacía y se hacía según se hablaba. Es impensable, casi ridícula, ¿no? Imaginar, por ejemplo, dos personas en un entorno etológico que hablaran inglés del siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en dos lores ingleses hablando desnudos en mitad de un medio natural, como sería absurdo pensar en alguien que no hablara, que se olisqueara casi como si fueran dos animales en un entorno cultural sofisticado. Es absurdo. El lenguaje
va al compás de la estructura cultural. Se habla de lo que se hace de lo que se habla. Sin embargo, desde el desarrollo de la industria y más en los últimos años, yo creo que como efecto del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hay que reconocer que el diablo es sabio, introduce ahí la idea de comunicación de la manera más mendaz posible. Yo creo que telecomunicación es una expresión abominable, telecomunicación. Siempre recuerdo que Nietzsche escribe en su Nachlass: amarás al lejano. Bueno, pues te comunicarás con el remoto, telecomunicación. Eso es no comunicación, no comunicación. Es incomunicación. Para lo que sirven las tecnologías como esta que estamos utilizando es más bien para distanciarnos que para aproximarnos. Pese a lo cual, aquí estamos. Quiero decir, cuando hablabas antes de la inevitabilidad de este proceso, pues hay que contar, por ejemplo, con que sus críticos hacemos uso necesariamente, esta es la pregunta, de este tipo de medios, ¿no? Decía que son todos los trastornos del lenguaje. En los últimos años parece que el lenguaje ha cobrado densidad propia. Parece que ya no hablamos de lo que hacemos, hablamos por hablar, como en cierto programa de radio. Es decir, parece que el lenguaje empieza a tener una dimensión propia. Y esto va de la mano del desarrollo de nuevos trastornos psicológicos muy graves. El neoconductismo ha tenido el acierto de tratar de contemplar el lenguaje como una fuente de estímulos aversivos o apetitivos análogos a los estímulos percibidos. Y entonces su análisis de la función psicológica del lenguaje a mí me parece muy interesante. El problema es que siguen manteniéndose en una perspectiva psicológica. Es decir, que se niegan a reconocer que ese lenguaje no es individual, es el signo más visible de que el ser humano solamente adquiere su estatuto propiamente humano por inclusión o por inserción en una estructura metasubjetiva de vida en común, en el seno de una cultura antropológica. Y es esa cultura antropológica la que precisamente, una vez que parece destruida o está ya destruyéndose, una destrucción que no tiene aspecto de ruina, porque vivimos en mitad de la abundancia industrial, es decir, vivimos en un erial superabundante, en un erial higiénico y ordenado. Y esto es muy llamativo, pues esperábamos que la destrucción tuviera, como digo, forma de ruina. Y es todo lo contrario, vivimos entre aluminio y cristal brillante, por decirlo de algún modo, ¿no? De manera que parece que ¿de qué ruina estamos hablando? Bueno, pues de la ruina antropológica. El desarrollo tecnológico industrial es contemporáneo de la ruina antropológica. Y su último desarrollo, por terminar por referencias de lo que aparece en el libro, es justamente la superación del lenguaje. Se prometen ya, lo hacen, por ejemplo, los últimos neurólogos, los herederos del proyecto de Rodríguez Delgado, del que te habrá hablado Jorge Casesmeiro, ¿no? Por ejemplo, Rafael, no me acuerdo de su nombre, eminentes neurólogos y sin duda gente pues, con una capacidad y una inteligencia enorme, pero que tienen un concepto del ser humano, a mí me parece que reductivamente biológico. Y entonces prometen, por ejemplo, conexiones neuronales que dicen ellos, a mí sigue pareciéndome ciencia ficción, dicen ellos van a suplir el lenguaje. De hecho, ya hay análisis de la gestualidad, análisis de parámetros fisiológicos, dilatación de la pupila, sudoración, lenguaje gestual, que dicen que son capaces de extraer de nuestra gestualidad el yo auténtico. Son más que lectores, medidores del yo auténtico, porque descreen, por decirlo de alguna manera, del lenguaje. Cuando yo informo de mis estados de ánimo, de mis pensamientos, los distorsiono, los falsifico. El lenguaje es siempre mendaz, no podemos confiar en el lenguaje. Entonces hay nuevos escáneres faciales, sensores de parche, nuevas tecnologías que aplicadas sobre el cuerpo informarán de nuestra auténtica subjetividad, que ya no es lingüística, es prelingüística. Está escondida en las entrañas o en las entretelas del organismo que esas nuevas tecnologías son capaces de sacar a la superficie. A mí esto me parece un ataque frontal al ser humano. El hombre, vuelvo a repetir, es un animal que tiene logos. Si sorteamos el logos, destruimos la humanidad. En el fondo hay una defensa de las humanidades en este libro, de las humanidades en sentido clásico. Hay una cita de Iris Murdoch donde viene a decir más o menos lo siguiente, ¿no? Es una impostura hablar de dos culturas. No hay más que una cultura de la que la ciencia es una parte hoy en día muy importante y muy peligrosa. Las ciencias y las tecnologías, si tiene sentido la distinción, porque yo creo que no lo tiene, las tecnociencias
son una parte muy importante de la cultura contemporánea, pero subordinada a la cultura lingüística o humanística para discutir sobre el valor de las ciencias y las tecnologías, recuerda Murdoch, hay que hacerle natural en un idioma nacional. Es decir, las ciencias y las tecnologías hay que embridarlas. El problema es saber quién embrida a los señores del mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Quién le dice a un ingeniero que no sabe qué es un ser humano? ¿Quién le dice al ingeniero genético o al neurocientífico que no sabe lo que es un ser humano? Que tiene una visión naturalista, individualista, atomizada de lo que es una realidad comunicativa o relacional, de cuya estructura no ha oído ni siquiera hablar. A él le parece que los lenguajes son superfluos, son superestructurales y por tanto contenido ideológico. La ideología, que empezó siendo la metafísica, la religión, la cultura, hoy en día incluye el propio lenguaje. El lenguaje es superestructural. Lo único que queda de nosotros es el hardware, la estructura biológica que estos sensores van a desvelar, van a sacar a la luz y pues de manera que ya no nos vamos a poder engañar, ¿no? Yo puedo informar al psicólogo de que estoy siendo infeliz, pero a través de las herramientas de análisis de la subjetividad profunda me va a decir, no, en el fondo eres feliz. No voy a poder corregirle porque va a venir arropado con el manto de la ciencia que desvela lo que yo soy con independencia de mi propia subjetividad. Hay que reclamar de nuevo la validez, digamos, de la perspectiva émic, del informe del sujeto, que en asuntos humanos es insoslayable, me parece. O sea que hay una cantidad de problemas, como digo, enorme. Perdona que me enrolle tanto porque... No. Es que es muy interesante esto porque justo hablas en el libro de cómo la terapia sirve para que ese sujeto roto siga funcionando, ¿no? Y cómo al final queda atrapado tanto por un lado en la producción como por otro lado en un ocio que es marcadamente utilitarista, ¿no? De forma que al final nos dividimos entre consumo y producción, entre consumo y tributación, ¿no? De nuevo Estado y mercado, y no salimos de ese marco, ¿no? Y cuando estamos rotos se nos deriva al terapeuta, que en caso de que no encuentre una patología que se deba tratar farmacológicamente, que sería otra rama más, es tratada mediante esta cuestión, ¿no? Usted en el fondo lo que le pasa no es que este modelo esté fracasado, lo que pasa es que usted tuvo un trauma en su infancia, ¿no? Y al final se reduce un problema que es comunitario al marco individual, ¿no? Y se diagnostican depresiones, etcétera, por la propia experiencia subjetiva de ese individuo en concreto, pero bueno, empieza a ser llamativo que todos los individuos estemos tan marcadamente destruidos, ¿no? Y tan traumatizados, y cuando estamos en la sociedad más progresista y más maravillosa de la historia, que haya tanto marco para los traumas y que sobre todo que no se quiera en ningún momento conectar el trauma de uno con el del vecino, ¿no? Sino que aquí a cada uno se nos trata en un marco aislado, pues bueno, es bastante evidente la jugada que se está haciendo ahí. Sin embargo, no se denuncia prácticamente en el discurso público. Yo no encuentro ninguna facción ideológica, política, etcétera, que esté señalando que a lo mejor hay un problema de fondo produciendo este malestar cultural, ¿no? Este malestar psíquico. Por ejemplo, hay un bestseller, hay un librito muy interesante y además por parte de alguien que no es sospechoso de ser un reaccionario ni nada parecido. Hay un librito de Johann Hari que se llama Conexiones perdidas. Hari es un depresivo, es un tipo muy inteligente que ha padecido una depresión a lo largo de toda su vida y que ha estado sometido a tratamiento farmacológico, pero se da cuenta de que es evidente que el medicamento no sirve. Y entonces lo que trata es de analizar cuáles son las verdaderas causas de la depresión, que es el subtítulo de su libro. Y las encuentra justamente en desconexiones. Él de una manera muy mecánica, pero bueno, muy interesante por otra parte, señala esas desconexiones y busca luego reconexiones. Naturalmente la fundamental de las desconexiones es la de unos respecto de otros, pero eso arrastra absolutamente la atomización de la que venimos hablando. O sea que hay críticos, hay gente que ve el problema, por supuesto que hay gente que ve el problema. El ocio del que hablabas antes, me ha venido rápidamente a la cabeza un pasaje muy bonito de un librito de Friedrich Georg Jünger, no de Ernst, sino del hermano, menos conocido, de un librito que se llama La perfección de la técnica, ¿no? Donde dice que la ausencia de trabajo en nuestra sociedad no produce inmediatamente ocio. El ocio para nosotros es devastador. Como he dicho antes, el consumo está incluido en la producción. Entonces es imposible. El ocio es o tiempo de reposición de la fuerza de trabajo o bien es demoledor, es destructivo. Hay gente que si no tiene trabajo no sabe qué hacer.
y el trabajo en la sociedad industrial, y yo creo que quizás sea un castigo teológico, no un castigo elemental, pero yo creo que hay que buscar de nuevo encontrar en el trabajo el ocio, sintetizar o reunir ocio y trabajo. Todos conocemos formas, digamos, de esfuerzo arduo, persistente, que sin embargo es gozoso, por decirlo de algún modo. Hay que tratar de darle a esto algún sentido. El problema es que en nuestra sociedad, este es el gran problema por eso hablaba con este amigo, con Daniel Mangas, hablamos muy a menudo de esta cuestión, ¿no? Porque su función es justamente animar al trabajo. ¿Por qué trabaja el ser humano? ¿Por qué ha trabajado siempre el ser humano? En el fondo, porque es humano. Sin trabajo no somos humanos. El problema es qué estamos entendiendo por trabajo hoy en día y cómo conseguir resignificar el trabajo. No en términos lingüísticos, sino hacerlo verdaderamente significativo de hecho. El problema es que toda la industria, toda la hiperproducción, todo el productivismo industrial, ya sea socialista o liberal, esto es lo de menos, pues parece que obliga a formas de trabajo que son en realidad antilaborales. Son formas de productividad, de eficacia, pero no es un trabajo real. Lo que estamos siendo explotados como recurso energético, pero el ser humano no es mero recurso energético, es un sujeto laboral porque es comunicativo y es el trabajo, digamos, la instancia de comunicación por antonomasia. Hay que ver qué lugar ocupa la técnica, es decir, el esfuerzo productivo en la constitución de la condición humana. Sin trabajo en ese sentido, no sé si habrá humanidad, yo creo que en absoluto. El hombre es un animal que trabaja, hay mucha profundidad en la vieja designación del ser humano como homo faber, mucha agudeza en la expresión. El hombre sin trabajo no es humano. Ahora, lo que estamos llamando trabajo en nuestras sociedades, pues es evidente, es una mercancía. Y el trabajo no es una mercancía. El proceso de mercantilización de todos los aspectos de la existencia que promueve la sociedad moderna, a mí me parece que es demoledor. Esto podría ponerme en sintonía con críticos de izquierda, y a veces lo hace. Sin embargo, la izquierda muy a menudo es muy modernista, muy progresista, muy industrialista, muy tecnocientífica. Es incapaz de entender, siempre he encontrado este déficit en pensadores de izquierda, pues muy interesantes por otra parte, ¿no? Pues por ejemplo Carlos Taibo y algunos otros anarquistas y demás. Tienen una incapacidad que me parece casi congénita a entender qué lugar ocupa la religión en la vida humana. Parece que, por ejemplo, la religión es únicamente opio para el pueblo o es una especie de consuelo o de sucedáneo psicológico de drogas tranquilizantes. Es decir, no son capaces de ver el carácter esencial de la religión en la vida humana. Y, por supuesto, basta que les nombres el catolicismo para que se produzca una reacción visceral, porque son incapaces de percibir, creo yo, la sutileza antropológica. No estoy hablando de teología, la sutileza antropológica del catolicismo. Sutileza no solo doctrinal, no solo teórica, sino que ha sido también ejecutada. Todas las herejías han sido probadas, por decirlo de algún modo, y sus caracteres, sus aporías, sus dificultades se han puesto de manifiesto en la vida de personas concretas. Una vez ensayadas, son corregidas. Es decir, la antropología cristiana, la antropología católica, es de una sutileza antropológica sin parangón, me parece. Y sin embargo, todo esto lo arrojan por la borda. En su crítica del antiguo régimen, vamos a llamarlo así, tiran, digamos, todo, con el agua tiran al niño, por decirlo con el refrán clásico, ¿no? La imagen clásica. O sea, hay un montón claro, te separas radicalmente de estas escuelas de filosofía más política, más bien orientadas a la izquierda. Yo no estoy a la izquierda, pero tampoco estoy a la derecha. Estoy contra la modernidad, tal como realmente ha existido, porque a lo mejor hubo ensayos de modernidad alternativa, es decir, ensayos de reorganización de la vieja comunidad universal que no eran, sin embargo, que no exaltaban la racionalidad tecnoeconómica, que no querían hacer o que no hicieron de la racionalidad tecnoeconómica el motor de la industria, que no arrastraron en ese proceso toda la vieja estructura jurídica del mundo medieval, que buscaban una modernidad que no es la que realmente ha triunfado, ¿no? Recuerdo un pasaje de Francisco Ayala donde contrasta el programa político del Imperio Británico con el del Imperio Español, que resulta de lo más significativo. Tampoco Ayala creo que sea sospechoso de ser un ultra reaccionario ni nada parecido. Yo creo que hay una alternativa, ¿no? Para terminar con lo que estabas diciendo antes. Claro que hay una alternativa. Y en esto sí que estamos de acuerdo
estoy de acuerdo con muchos de estos críticos que desde posiciones de izquierdas se oponen al desarrollo de la sociedad tecnoeconómica moderna, ¿no? La alternativa existe, lo que pasa que parece que es la eucatástrofe, que es una expresión de Tolkien, ¿no? Tolkien habla de una especie de catástrofe positiva, de catástrofe buena. A mí, como a cualquiera, yo creo, la catástrofe precisamente no me consuela, pero creo que vamos cada vez a más velocidad contra un muro, que esta visión de la sociedad que ha promovido este desarrollo industrial y esta revolución en las formas de trabajo y de consumo, pues conduce únicamente a la demolición antropológica y, por tanto, a la destrucción. No me preocupa tanto, no porque no me preocupe el efecto ecológico. El efecto ecológico es colateral, es el efecto secundario de la destrucción antropológica. Si reconstruimos al hombre, también salvamos el mundo, también preservamos el mundo, porque el hombre y el mundo son literalmente inseparables, ¿no? De esto no nos damos cuenta. Parece que los trastornos psicológicos son pues naturales, son enfermedades que como los virus se extienden de alguna manera natural, cuando es evidente que dependen de esta horrible e inhabitable sociedad en la que estamos todavía alentando, aunque cada vez con más dificultad. Entonces, por terminar, ¿dirías que la solución es volver a un ethos comunitario y religioso? Y sobre todo, ¿crees que eso todavía es posible o ya se han traspasado ciertos puntos de inflexión en la historia? Pues mira, como entretenimiento, después de escribir este libro, como entretenimiento para no hacer futurismo, y no sé si alguna vez verá la luz, pero me dediqué a escribir una novelilla, pues donde fantaseaba con la posibilidad de alguna transformación en estas formas de vida, ¿no? Y lo que creo que me fue saliendo casi sin darme cuenta, pues fue una visión del mundo en el que, por supuesto, los recursos, las fuerzas productivas, los medios económicos estaban distribuidos en pequeñas comunidades, pero que de algún modo resultaban coordinadas y cubiertas todas ellas por una especie de bóveda teológica, por decirlo de algún modo. Es decir, es muy difícil fantasear sobre alternativas. Yo descreo, desde luego, de cualquier alternativa política. Yo creo que políticamente hay muy poco que hacer, entendiendo por política, entiéndase bien, lo relativo al Estado, porque es una cosa que también resulta muy común, que cuando se habla de política parezca que siempre necesariamente se está hablando del Estado, como si no hubiera habido política, por ejemplo, en el mundo medieval, en el que son palabras de Henri Pirenne, que creo que del medievo algo sabía. En el siglo XII, dice Pirenne, no existe nada semejante al Estado, creo recordar que dice entre el Elba y Córdoba. Es decir, que no existe el Estado en el mundo medieval. Ha habido sociedades sin Estado, en el que la gestión del bien común tenía una naturaleza distinta a lo que hoy llamamos política. Bueno, pues habría que intentar recuperar esto, analizar esa estructura, ver si de algún modo es plausible todavía hoy, de qué modo es posible aprovechar, digamos, la eficacia tecnológica o industrial, pero siempre puesta, como digo, al servicio de un ser humano no entendido como individuo, sino de esa estructura de vida en común, de esa estructura metasubjetiva de vida en común, que es la matriz de nuestra condición. Si esto no se consigue, desde luego la vida va a resultar cada vez más inhabitable. Y además me da la impresión de que conduce a un estado del mundo, no sé si infinitamente decrépito, no sé si la ruina luminosa en la que estamos puede prolongarse sin límite, pero desde luego da la impresión de que tiene un tope, que tiene un límite, que puede ser una especie de absoluta. Pues en Estados Unidos, después de la pandemia, se produjo un fenómeno muy llamativo, lo llamaron la gran dimisión. Gente con puestos de trabajo bien pagados que sencillamente los abandonaba, porque el trabajo que estamos realizando en estas sociedades ultramodernas es realmente insoportable. En España mismo el absentismo laboral, a lo mejor alguien ingenuo cree que el absentismo laboral es sencillamente una especie de actitud de vagancia, de huida gratuita del trabajo. ¿Qué tiene el trabajo que nos hace escapar de él? Es lo que habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué las personas huyen de sus puestos de trabajo y los ejecutan únicamente de manera forzosa? ¿Cómo es que no podemos tener un trabajo que de algún modo dé sentido a nuestras vidas? Que no sea únicamente el peso muerto del tiempo de ocio.
Mientras que el ocio, por su parte, no es más que vacío, porque como recordaba Junger, el ocio no es el resultado inmediato de la ausencia de trabajo. Si tenemos una estructura subjetiva que es incapaz del ocio noble, por decirlo de alguna manera, para la que el tiempo libre es un motivo de angustia, una fuente de sufrimiento, de manera que hay una especie de activismo del ocio, ¿no? Creo que es Pascal quien dice que el mundo sería de otra manera si pudiéramos estarnos quietos en nuestra habitación. Esto hoy en día prácticamente nadie es capaz de hacerlo. Todo el mundo necesita moverse a toda velocidad. Las masas turísticas que empiezan a hastiar y a producir una respuesta casi violenta por parte del resto de vecinos que vaya quedando en las viejas ciudades, ¿no? Toda esta actitud tendría que ser modificada de raíz, y el problema es que parece que si no es a través de una gran catástrofe, el viraje no se produce de ningún modo. Parece que las fuerzas que han gobernado las sociedades modernas siguen al mando y mantienen la máquina funcionando en la misma dirección. Yo creo que de algún modo hay que buscar una salida o forzar un viraje o sencillamente saltar de estas sociedades buscando alguna forma de reorganización. En esa novelilla, como digo, intenté fantasear con la posibilidad de que esto existiera. Y entonces me dio pies. Es una novela pues también muy poco elegante en el sentido de fácil de leer, porque suena más a un diálogo platónico, ¿no? Tiene más interés las discusiones entre los personajes que el drama o la peripecia que pueda narrar. Pero esa es donde intenté buscar una salida. Yo futurista no soy, y además creo que las soluciones políticas, como digo, pues no son adecuadas, de manera que políticas en el sentido estatal. Y entonces busco alguna forma de neocomunidades. No me burlo, ya hace mucho tiempo que no me burlo de los hippies comunitaristas de los años 60 y 70, porque aunque creo que efectivamente estaban absolutamente desorientados, por lo menos su huida respondía a un hastío real. Hoy en día ni siquiera esto se nota. Yo no encuentro gente que sienta ese hastío. Te cuesta mucho encontrar a alguien que vea que esta sociedad en la que estamos es inasumible, es inhabitable. Quizá también porque se haya producido una cierta destrucción, como decías tú antes, de la capacidad de pensamiento. Recuerdo un título que no parecía muy sutil de una entrevista a Gustavo Bueno. Entrevistaban a Gustavo Bueno y el titular de la entrevista era: los españoles tenemos el cerebro hecho polvo. No parecía precisamente un diagnóstico propio de un filósofo eminente, pero es que era justamente verdadero, me parece. Creo que efectivamente estamos triturados. No es el cerebro lo que tenemos hecho polvo. En España en particular tenemos hecho polvo el habla, la lengua. No hablamos inglés, todo el mundo está estudiando un inglés absolutamente deleznable, pero hemos destruido en buena medida nuestra capacidad de expresión en nuestra lengua materna. Entonces hay que recuperar el español, pero para eso hace falta hablar con las personas. Y hablar, como he dicho antes, es algo que solamente tiene sentido en el contexto del trabajo. Pero nuestros trabajos son aislantes, cada vez más, en nuestro ocio mucho más, de manera que estamos cada vez más solos. No vamos a llegar al nivel de los niños féricos, pero sí podemos llegar a un nivel aún mucho peor, el de gente que está en estado de pasmo, con los ojos muy abiertos, babeando y sin decir absolutamente nada que tenga sentido. Pues, Fernando, no sé si conoces el trabajo de Mark Fisher, este profesor y bloguero británico que acabó suicidándose, pero es interesante porque él también reivindicaba mucho el legado hippie. O sea, él hacía una crítica, digamos, sobre la realidad de lo que fue el hippismo, pero al mismo tiempo se sentía fascinado por el intento que habían hecho los hippies, quizás pues de forma desafortunada y también muy infiltrada, ¿no? Había una infiltración de la droga, había una infiltración de ciertas cuestiones, de ciertas modas culturales, que es un poco lo que lastró el movimiento ya desde sus orígenes. Pero la idea de buscar una alternativa más grande que ha habido dentro del propio Occidente sin pasar por esas soluciones estatolátricas, ¿no? Como puede ser, pues decir, bueno, la solución está en el comunismo, la solución está... Era realmente el hippismo, ¿no? Y yo la verdad que he pensado mucho en Fisher siempre, sobre todo trabajando, viendo a gente de mi edad casi sin posibilidad de expresarse, trabajando de cara al público y con unos modos antisociales muy marcados y drogándose para poder aguantar la jornada laboral. Yo esto lo he vivido muy de cerca
y yo creo que lo más descorazonador que puede haber por encima de eso es sencillamente ver en los colegios gente que ya no es ni adulta, devastada también por una ausencia total del mundo y de los demás, y por un narcisismo de pantallas y de totalmente irreal, ¿no? Y unos modos, y esa, sobre todo esa asimilación de las relaciones humanas que no se parece en nada a lo que es una relación humana de verdad. O sea, una especie de simulacro de relaciones humanas que se acaban adquiriendo a través de las pantallas, como si la gente, por ejemplo, pensara que una conversación realmente se produce como la que estamos teniendo tú y yo aquí, ¿no? Que obviamente es una conversación pues que se está produciendo así porque la idea es que la puedan disfrutar otras personas. Pero tú y yo sabemos que esto no es una conversación como las que tendríamos pues en nuestro tiempo libre o por gusto, porque esto es un simulacro que se hace con un fin determinado, que es promocionar un libro y tratar una serie de cuestiones por si tienen interés para alguien más. Pero ya está, ¿no? Pero claro, esto a una persona de una determinada edad que a lo mejor no tiene ese recorrido vital, pues le parece de otra forma, ¿no? Ahí me acaba de venir a la cabeza el comienzo de una obra grande que es el nacimiento de la clase obrera en Inglaterra de Edward Palmer Thompson. Al principio del texto de Palmer Thompson aparece, creo que es Thomas Hardy, uno de los fundadores de las sociedades de correo, de sociedades de correspondencia inglesas, de las raíces del movimiento obrero, donde cuenta el encuentro entre un grupo de personas en una taberna británica para fundar esa sociedad de correspondencia. Es la contrafigura de una red social, la contrafigura de una red social. Y sin embargo parece que es un encuentro, una conversación. Primero, por supuesto, es presencial, es cara a cara, están allí en persona. Están comiendo y bebiendo, un tipo de personas que ya no son lo que nosotros somos, que han desaparecido de la faz de la Tierra, yo creo. Pero no quisiera olvidarme de un autor, me dices Mark Fisher. Fisher tengo por ahí algún libro que he leído y que, bueno, pues no acabo de despertar, digamos, mi interés, pero seguramente porque no lo conozco suficientemente, ¿no? Pero hay un autor que no quisiera dejar de advertir su presencia en el libro. He hablado de Crawford, he hablado de Juan Bautista Fuentes, pero hay un autor que yo leo con mucho interés, que me produce una ambivalencia muy profunda, una repugnancia visceral a veces y sin embargo una atracción intolerable otras, que es Michel Houellebecq. Yo creo que Houellebecq, al que le hago un elogio en una nota al principio porque me parece un sensor sutilísimo de todas estas conmociones del mundo moderno, que efectivamente el pobre también está como está, ¿no? Pero que es sin duda el sensor más útil que yo conozco, ¿no? Desde Ampliación del campo de batalla hasta hoy, la obra entera de Houellebecq es, yo creo, la mejor radiografía del mundo contemporáneo. Es él también quien me puso sobre la pista de estas formas erráticas, yo creo que absolutamente desnortadas de espiritualidad, que van asociadas al hipismo. Las drogas para ellos eran una forma de comunión, pero es una comunión absolutamente deletérea, destructiva. Si hubieran acudido a la antropología cristiana, hubieran descubierto efectivamente que todas sus herejías ya han sido ensayadas y que conducían a vías sin salida. Es precisamente una cierta ignorancia, pero hay algo que resulta encomiable y es que por lo menos había una reacción a una sociedad que les resultaba insufrible. Su respuesta a mí me parece absolutamente equivocada, pero la reacción, el movimiento, ya es indicador de que había algo vivo todavía en aquella época. Hoy en día es impensable, es impensable. Yo a los jóvenes los veo mucho más integrados que apocalípticos, muchos más en el mundo, en el inmundo este en el que vivimos, de lo que me gustaría. Por supuesto, hay siempre excepciones y singularidades, esto no es más que una impresión subjetiva, pero tengo esa impresión, quizás sea derivada de mi visión más bien oscura del mundo contemporáneo, pero ahí están las formas de ocio. Una cosa que a mí me preocupa últimamente por mis propios hijos es la condición de la música que están escuchando. Es verdad que la música ya de los años 60 era bastante problemática, pero es que lo que se llama hoy música es una especie de no sé ni cómo llamarlo, de ritmo tecnológico de carácter sentimental. Es un sentimentalismo
lúdico libidinal, es un sentimentalismo degradado, con un formato absolutamente técnico. No hace falta saber música, es manejar un tipo de maquinaria que prefiero no conocer, esas voces distorsionadas que resultan siempre idénticas, es literalmente intolerable. Y sin embargo, y la música naturalmente, ya dice Platón, es la raíz de la corrupción del Estado, ¿no? O sea que hemos llegado al grado máximo de corrupción, aunque hay que recordar, siempre recuerdo que en la portada del Sgt. Pepper's de los Beatles, a la izquierda aparece la cara odiosa de Aleister Crowley, que no sé si sabes quién es, pero es la única persona con la que Chesterton se negó a discutir. La última vez que lo vio, dice... Sé que no es Crowley, pero no conocía esta anécdota con Chesterton. O sea, se generó un debate entre ambos y Chesterton no quiso. No, Chesterton rehusó el debate, que conociendo a Chesterton es algo llamativo. Sí. Dice que la última vez que lo vio le dieron ganas de pedir al servicio que limpiara la escalera, que limpiara con lejía la escalera por la que había bajado. O sea, peor que el diablo, ¿no? Porque probablemente con el diablo Chesterton sí se hubiera sentado a discutir, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que quizás sea la excepción. Con el diablo creo que no. Y me parece que Crowley y aparece en el disco de los Beatles, ¿no? Con todo y con eso, pues no podemos comparar a los Beatles con lo que esta gente más joven ha tenido la desgracia de tener que convivir. Pues Fernando, ha sido un gusto de charla, he aprendido muchísimo. De nuevo, aunque dices que es arduo, yo he vuelto a encontrar claridad también en tu expresión oral, o sea, creo que son conceptos difíciles y que obviamente su dificultad es inherente por su propia naturaleza, porque es así como funciona el pensamiento orgánico, pero más claro no se puede ser sin abandonar esa precisión terminológica, así que te agradezco mucho que nos lo hayas explicado tan bien y de manera tan sintetizada, y para el que quiera saber más, de verdad que recomiendo este libro, Salir de sí, porque hace tiempo que no encontraba un ensayo filosófico, antropológico, sociológico, todo, la filosofía puede pensar todas estas áreas, que me resultara tan estimulante, y deseando estoy de terminar la parte que me falta, y espero de verdad que le llegue a la gente porque bueno, a veces has citado mucha bibliografía anglosajona y también estaría bien que bueno, pues que autores españoles como tú trabajaran estos temas, que no es nada frecuente, se prefieren otros temas mucho más ligeritos que vienen también a marcar esa destrucción, ¿no?, que hay ahora mismo en la mente del español por nuestro tipo de educación, nuestros medios de comunicación, lo que se recomienda en los medios culturales estándares, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que espero es que se den cuenta de su error y ojalá muchos medios culturales escriban y hablen de este libro. Me consta que de momento lo ha hecho el gran Carlos Marín Blázquez en el debate, así que ojalá y se le sumen muchos más. Y de nuevo, pues te reitero mi agradecimiento. También agradecer a los espectadores que han llegado hasta este punto del programa, y volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.